Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 64 dedicado a Juan Elvira. Gracias, Juan, por tu respaldo a este proyecto en Patreon. O debería decir quizá feliz viernes filosófico, porque esto está viendo la luz después del jueves filosófico. Una serie de acontecimientos nos han llevado a que sea un poco más tarde. Nada más. Porque así es, la semana pasada tuvimos el episodio semanal habitual del podcast, continuamos hablando de Rousseau y hoy debíamos tener un directo. No ha podido ser así, pero como soy tozudo y no me gusta rendirme, y además el tema y el invitado no me permitían darme el lujo de rendirme, hoy tendremos al invitado y al tema que me había propuesto hace un tiempo, aunque sea solo en formato audio y no lo tengamos en directo. El tema, ¿cuál es? Bien, el tema es el pensamiento de Giordano Bruno, un autor inclasificable, inaprensible, complejo y apasionante que no ha aparecido todavía en filosofía de bolsillo. Recordemos que la Edad Media ha aparecido aún pocas veces, el Renacimiento también pocas, y en nuestro hilo central hicimos un salto en la primera temporada hasta René Descartes. Pues bien, hoy vamos a hablar de quién era Giordano Bruno, más allá de aquel que fue condenado por la Inquisición romana y que murió en la hoguera el sábado 19 de febrero de 1600 en el campo de I Fiori de Roma, no sin antes decirle a sus jueces: quizá vosotros al sentenciarme sentís más temor que yo escuchándoos. Lo convirtieron después en un símbolo del libre pensamiento contra la intolerancia, un símbolo y un mártir de la revolución científica, y con ello no le hicieron ningún favor. Como dice nuestro invitado de hoy, era un Bruno mutilado, donde estaba ausente lo esencial en su pensamiento, la desmesura mágica y visionaria que era sin duda una herejía. ¿El invitado quién es? Pues casi tan inclasificable como Bruno y también apasionante por su obra y su trayectoria. Se trata de Ignacio Gómez de Liaño, gran poeta, escritor, pensador y traductor de Giordano Bruno, con una trayectoria muy relevante y conocida. La excusa para invitarlo, la edición en la editorial Libros del Innombrable de Mundo, Magia, Memoria, una antología de textos de Bruno que tradujo y editó no ahora, sino hace años, y de hecho esta edición de febrero de 2021, muy reciente, comienza con el prólogo a la edición de 1997. Hay que felicitar, por lo tanto, y agradecer, sobre todo, a Libros del Innombrable, una vez más, por recuperar esas ediciones que ya no se encuentran y que nos pueden servir para revitalizar o volver a poner sobre la mesa un autor, una cuestión o una época. Como explica Gómez de Liaño en ese prólogo, el libro se divide en 3 partes bajo esos 3 términos que recogen un retrato completo del Bruno filósofo y del Bruno de la magia y las artes de la memoria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta situación tan peculiar? Bueno, yo pienso que por razones que son fáciles de explicar, no lo estoy viviendo demasiado mal. ¿Cuáles son esas razones? La primera es la edad, es decir, no es lo mismo a los 70 y tantos años que a los 20 y tantos años.
en que uno necesita más moverse, salir, ver a gente. Luego que por otro lado en estos últimos año y medio se me han acumulado muchas reediciones de libros y libros nuevos, lo cual significa que tenía que repasarlos, revisarlos, corregirlos, etcétera, etcétera, y eso me ha llevado mucho trabajo. Por lo tanto, aunque no hubiese habido la pandemia, yo también me habría de alguna manera autoconfinado. Y luego también hay otro tercer aspecto que quiero destacar de cómo lo he vivido. Recuerdo que cuando el confinamiento ya se pudo salir, pues todos tuvimos la sensación de que la ciudad se había transformado, que era casi, no sé, algo de película de ciencia ficción, más bien. Entonces, claro, esa visión diferente de pronto de las calles, de la ciudad, de la gente, o mejor dicho, de la no gente, pues también era algo que quieras que no, pues servía de estímulo para la imaginación, para la reflexión, para el pensamiento. Es decir, que dentro de lo que cabe no lo he vivido demasiado mal. Por otro lado, pues como muchos, claro, había que tomar precauciones, puesto que el contagio pues tampoco se sabía muy bien si las mascarillas sí, si las mascarillas no, si la distancia de 1,50 m, de 2 metros, si sitios cerrados o no cerrados, en fin. Es verdad. Pero bueno, que dentro de lo que cabe no puedo decir que me haya afectado negativamente en muchos aspectos, aunque sí veo que, por ejemplo, se ha afectado, yo diría que a la gente joven más, o a la gente que tiene por su profesión mucha vida social, pues por ejemplo todos los de los hoteles, los restaurantes, las cafeterías, todo eso pues claro que les ha afectado y muchísimo, y eso sí pues me apesadumbra. También es verdad que de pronto pues han aparecido las terrazas. No es que no existiesen antes las terrazas, pero el número que ahora hay en las calles de Madrid desde luego era inimaginable, digamos. Pues ya para acercarnos un poco a Giordano Bruno, quería empezar por decir que te acompaña en tu vida desde hace mucho. Se nota incluso en la edición, no solo por las anotaciones y los estudios introductorios tan interesantes, sino porque también te lo haces tuyo de algún modo, y muy en especial en ese apartado titulado Distracciones y especulaciones nolanas, ¿no? Que es toda una reflexión muy interesante sobre el lenguaje. Y quería preguntarte si hay una genealogía o hay un detonante en ese interés por Bruno en tu obra, en tu trayectoria. Sí, pues hay varios detonantes. El primero fue cuando estaba en la universidad en los años 60 estudiando filosofía. Sí leí el libro de Ernest Bloch sobre Bruno, en que reivindica pues a Bruno como un precedente del materialismo dialéctico. También leí otros textos de idealistas como Schelling y otros sobre Bruno, y leí digamos algunas de sus obras italianas. Ahora nomás debería decir, yo creo que sí que fue de la causa Principio e Uno, sobre todo. Bueno, pero sobre todo una figura simbólica, todavía pues era una figura simbólica de la filosofía en su sentido más académico, y que había sufrido las consecuencias en el campo di Fiori, en la hoguera, y por lo que pude ver, por los retazos biográficos suyos que conocía, por su valentía, porque podía perfectamente haberse librado de la condena o la hoguera solo con decir que él sí creía en la Santísima Trinidad, que volvía al convento y dos cosas más. Exacto. Pero digo, de ninguna manera. No digo esto, pues entonces no te queda más remedio que la hoguera, quiero decir. Pero también es verdad que en el 69, en los primeros meses que yo frecuentaba mucho la biblioteca de la University Library de Cambridge, yo estuve en la Universidad de Cambridge, era mi último curso de carrera, lo hice por libre, entonces pues por la razón del inglés y de conocer mundo, pues estuve allí unos meses y iba todos los días a la biblioteca de la universidad, una de las nacionales británicas, que tenía una ventaja enorme, y es que uno podía moverse por donde están los libros. Entonces ibas a la sección de filosofía y allí tenías tus mesas, tus asientos, con lo cual en un día de pronto podías ver al menos los lomos de 200 libros o no sé cuántos. Es decir, que podías, no había que pedirlos los libros, salvo que fuesen, recuerdo la Anderson Run, salvo que fuesen libros raros. Pero si no, pues tú los ibas a ver y los leías, y además estaba abierta muchas horas del día. Entonces sé que en ese momento, en algún momento, pues miré a Bruno y vi que había muchas obras en latín que no tenía la menor idea, muy raras. Pero bueno, tampoco me preocupé más de esas obras latinas de Bruno,
que no había visto citadas ni en Ernest Bloch, ni en otros autores, ni en los manuales de historia de la filosofía. Claro. Y yo, por otro lado, aparte de la filosofía, estaba muy implicado desde el 64 en la poesía visual, la poesía semiótica, la poesía de la acción, la poesía pública, y esa época mía culminó en Ibiza, en el 72. Bueno, y antes de Ibiza yo hice en el Instituto Alemán de Madrid un laberinto de plástico, que era como un lugar que se podía recoger varias salas como por una tripa. Después en los encuentros de Pamplona pues hice poemas aéreos y una manifestación de pancartas en blanco, etcétera, etcétera. Y después me fui a Ibiza. Y allí en Ibiza cayó en mis manos el libro de la señora Frances Yates, a la cual no conocía yo personalmente, la conocería un año después, El arte de la memoria, The Art of Memory. Entonces me interesó mucho porque la figura más destacada de esa obra era Giordano Bruno, sus tratados mnemónicos y banda. Entonces lo que yo vi en la biblioteca, que me extrañó mucho y que no entendía bien, eran tratados mnemotécnicos, tratados lulianos y de magia. Entonces por eso me fascinó mucho la lectura de ese libro, que al año siguiente yo traduje para la editorial Taurus, que es donde apareció directamente. E incluso en los poemas y en las esculturas poéticas que hice, una de las cosas que hice fue el teatro del olvido, que ha estado expuesta, por cierto, en la exposición mía del Reina Sofía, y además estuvo también en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, porque era un poco el contraste con el teatro de la memoria de Giulio Camillo, que era un veneciano precedente de Bruno. ¿Y por qué me interesó mucho esto? Porque vi que de pronto se producía una alianza entre la imagen, el lugar y la palabra, el concepto. Y justamente yo había trabajado en eso, en mi poesía, y había sido durante 3 años, hasta que me dieron expediente académico en marzo del 72, también en ese fascinante año 72, en expediente académico, estuve de profesor de estética en la cátedra de Víctor Dors, de estética y composición en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Es decir, que también tenía una implicación arquitectónica que también había desarrollado en el Centro de Cálculo esos años, del 69 al 73, de la Universidad de Madrid. Entonces, claro, me interesó mucho y recuerdo, yo volví a Madrid de lo de Ibiza, ya para quedarme en Madrid a finales de noviembre, y en enero me puse en contacto con el editor de Taurus, que era Jesús Aguirre, y que era muy buen editor, una persona con muchos conocimientos de filosofía, etcétera. Le visité en su despacho, que lo tenía en una especie de mansión, de casi de palacete, que todavía existe, en la plaza del Marqués de Salamanca, y entonces se ve que le hablé con tanta pasión y tanta intensidad de Giordano Bruno, que de pronto él me dice: oye, ¿por qué no me haces una edición, haces una selección de obras de Bruno y tú te encargas de ello? Digo, anda, yo no contaba con eso, la verdad es que no pensaba en eso. No te lo habías planteado, ¿no? No me lo había planteado. Y le dije: espera que lo piense unos días y te contesto. La verdad es que a los pocos días le contesté diciendo que sí, y a los pocos días me fui a Cambridge, porque como la biblioteca de la University Library es la que mejor conocía y que resultaba más fácil, y de hecho hice fotocopias de las obras, todavía no tenía ediciones nuevas que se hicieron en Alemania de las obras latinas de Bruno, que ahora lógicamente las tengo hace muy bien, en ese momento no. De hecho, en la Biblioteca Nacional de Madrid no había muchas obras latinas de Bruno tampoco. Entonces, pues hice fotocopias de las obras que más me interesaban, de las obras latinas, y me puse a trabajar ardorosamente, y en unos meses ventilé el libro. De hecho, el libro se publicó en diciembre del 73, y he visto que el prólogo a la primera edición del 73 lo hice a finales de mayo, es decir, que se puede decir que entre mediados de enero y finales de mayo, es decir, que me había pasado medio año, hice la traducción, y claro, la traducción, la parte italiana era más fácil, porque en las obras italianas había traducciones a varias lenguas, de francés, inglés, etcétera. En latín supongo que tendría otra... Yo no lo sabía entonces, pero yo fui el primer traductor de obras latinas de Giordano Bruno. Claro. Es decir, que ahí no tenía referencia. Yo seleccioné, por supuesto, el Tratado de Magia, porque me pareció que ese aspecto de la magia de Bruno era importante, y la última
el último de sus tratados de mnemotecnia, el de Imaginum Signorum et Idearum Compositione, que fue la última obra que él publicó en vida y que viene a ser, digamos, como una síntesis de todos sus sistemas de la memoria, que es lo que más publicó a lo largo de su vida, desde que publicó en París el De Umbris Idearum, sobre la sombra de las ideas. Entonces, aquí debo decir que yo tenía amistad, entonces sigo teniéndola con el helenista Luis Alberto de Cuenca, aunque él no es latinista, yo necesitaba un interlocutor. Y digo, hombre, me viene bien el verme de vez en cuando con Luis Alberto y debatir con él ciertas expresiones. El latín de Bruno no es que sea un latín complicado, tipo Séneca, o clásico, tipo Cicerón, es más escolástico, pero es verdad que tiene mucha terminología filosófico, mnemotécnica muy particular. Claro. Y me vino bien el poder tener esas conversaciones según iba haciendo la traducción, y debo decir que la edición salió muy bien, hicieron críticas muy elogiosas, recuerdo el profesor Aranguren y otros ilustres profesores por ahí, y bueno, y fue el origen, debo decir, para mí tuvo mucha importancia, porque fue el origen también de mi interés en el tema de los diagramas del conocimiento. Volviendo un momento a las artes de la memoria y al peso de la memoria y el gran peso que tienen en esa reforma de la mente, ¿no? que le preocupa a Bruno, y también en las tres épocas en la historia del arte de la memoria, me gustaría preguntarte un poco dónde estamos hoy si pensamos por interpelar un poco al ser humano actual frente a las tecnologías que nos hacen de muletas, ¿no? Y ese desprecio a veces de la memoria en la educación que hay, ese debate que hay en la actualidad. No sé si eres pesimista en ese aspecto, si nos puede conducir la pérdida de la memoria a la pérdida del mundo, ¿no? Sí, antes de contestar a esa segunda parte de tu pregunta, quiero aclarar que en efecto las artes de la memoria, porque mucha gente no lo va a saber, inicialmente era una parte de la retórica. Es decir, no nos olvidemos que entonces no había imprentas y no había muchas bibliotecas y era fundamental un poco, digamos, enriquecer la memoria de los estudiantes. Entonces, una parte de los estudios era el arte de la memoria, que la funda en el siglo VI a.C. un poeta, Simónides de Ceos, y que utiliza pues dos reglas fundamentales, la de lugares, puesto que los lugares tienen capacidad de suscitar recuerdos, entonces uno organiza un sistema de lugares en la mente, e imágenes, cierta clase de imágenes que se adhieren más a la mente, que se asocia con las cosas que uno quiere recordar. Y ya digo que en el siglo I a.C. Metrodoro ya inventó este otro sistema basado en los 360 grados del zodíaco. Y conocemos precisamente, sobre todo, el arte de la memoria por autores que destacaron en la retórica, como por ejemplo Cicerón, que era un gran mnemonista, un hombre de una enorme memoria, como también Séneca era un hombre de una inmensa memoria. Quiero decir que hacían desarrollos de la memoria, porque claro, eran estudios que empezaban pues desde la infancia, se puede decir. Entonces, claro, cuando desarrollaban eso, tiene una capacidad, por ejemplo, pues se sabe de Cicerón, que de pronto pues conocía el nombre de miles de personas que podían nombrar, cosa que como político le venía muy bien, llamarle a cada uno por su nombre, digamos, de miles de personas. Pues bueno, es verdad que ya en la Edad Media, con el predominio del cristianismo, ya la memoria pasó a ser una parte de la prudencia, y los tratados que tenemos son sobre todo de teólogos, de Alberto Magno, de Santo Tomás de Aquino, y luego pues de otros. Entonces, digamos, aquí ya tenía un valor, si se quiere, pues de recordación de la religión, en definitiva. Y no nos olvidemos que en gran medida la liturgia católica, y es algo que sostengo hace mucho tiempo, es una manifestación del arte de la memoria, ritualizada, digamos, para que a lo largo de los 365 días del año, si uno ha practicado esa liturgia, pues lógicamente se ha empapado, se ha embebido de la religión católica. O los ejercicios espirituales de San Ignacio, o las moradas de Santa Teresa, es una aplicación del arte de la memoria. Es verdad que ya a partir del siglo XVII pierde fuerza,
quizá también por el hecho de la imprenta, por el hecho de que hay más bibliotecas, pues no sé, el caso es que y hoy en día, claro, como todos tenemos una enciclopedia en el bolsillo, y llevamos nuestra enciclopedia en el bolsillo, cogemos un aparatito mínimo, que es como un librito de estos pequeños de la colección Crisol, entonces pulsamos un poco en la pantalla y ya sabemos todo lo divino y lo humano y nos creemos que somos sabios universales cuando somos unos ignorantes universales, es la pura realidad. Entonces, yo lo que he propuesto, y sobre todo lo he propuesto no solo en mis libros filosóficos, sino en mis novelas, la formación de sociedades en las que las tecnologías que se desarrollasen sobre todo fuesen tecnologías de la mente. Y la principal de ellas sería eso. Escuchándote un poco, pienso que tu visión de Bruno a partir de esta edición también es un poco armonizar a veces las grandes lecturas que ha habido un poco a veces antitéticas o que se han intentado enfrentar, ¿no? Un Bruno muy de filosofía natural, de precursor de la ciencia y el otro más de el Bruno mágico, ¿no? De la tradición hermética. Seguramente integras en una misma lectura a Bruno en esta edición también, ¿no? O intentas que haya un retrato intelectual completo, como se dice en la edición. Sí, eso es fundamental, porque yo me di cuenta al leer todas estas obras de tipo mágico, de tipo mnemotécnico, de tipo luliano, que son más que las que escribió en italiano, son más, puesto que obras mnemotécnicas está la primera que se conserva, es el de Umbris Idearum, después está la Explicatio Triginta Sigilorum, el Sigilo Sigilorum, la Lampas Triginta Statuarum, en fin, y otras que ahora mismo no me vienen a la memoria, y que culmina el De Imaginus Ignono Literarum Composizione, que yo traduje, la primera parte, que es la fundamental. Entonces, y luego los tratados de tipo luliano, la medicina luliana, ya que él más aún, él decía que sabía del lulismo más que el propio Lulio. ¿Y por qué el lulismo? Porque Lulio, adelantándose a Leibniz, entonces incorporó en la filosofía lo que podríamos llamar una cierta forma de cálculo, de matematización conceptual, y eso, claro, era importante en tratados mnemónicos en los que los lugares, el juego de los lugares, no nos olvidemos que los lugares de la obra de Bruno, que él llama atrios, y cámaras, y campos también, distingue estas tres especies, son lugares de tipo geométrico, generalmente basados en el cuadrado, y ese cuadrado con sus 4 puntos cardinales, el oriental, occidental, meridional y septentrional, con sus lados también cardinales, con una división numérica importante, que si el 4, el 8, el 12, el 30, son muy importantes los números, y entonces, claro, todas estas, y luego la combinatoria. Luego no nos olvidemos que estos atrios y campos y cámaras, cada uno un poco tiene sus propias propiedades geométricas e icónicas, pues están rodeados del círculo, que este círculo ya se inspira en la bóveda celeste y más en concreto en la eclíptica, en los 12 signos del zodíaco, los 360 grados de la eclíptica. Entonces, claro, todo esto hace que la mente funcione de una forma matemático-geométrica y se puedan combinar los diferentes lugares, aspectos. Es decir, que también en ese sentido esto forma parte de la tecnología de la mente, digamos, que desarrolla Bruno en esa obra, y que en su primer momento tuvo éxito. De hecho, en principios del 17 se decía que en Alemania, él viajó mucho, había una secta que era los Giordanisti, o sea, los de Giordano. Claro, porque él, aunque él llevó una vida muy ajetreada desde que se fue de Italia, pues para huir de los peligros de la Inquisición por haber dejado el convento de los dominicos de Nápoles. Entonces él estuvo primero en Francia, en el sur de Francia, después en Inglaterra también, estuvo en París, estuvo en Alemania, en Heidelberg, en Suiza también. Debo decir que en casi todos los sitios se creó problemas, porque era un individuo muy libre, muy independiente, que decía lo que pensaba. Entonces, bueno, los calvinistas de Ginebra le quemaron, pero como no él ya había huido, le quemaron en efigie. O sea que los calvinistas se adelantaron a los inquisidores romanos. Claro. Y también le expulsaron los anglicanos, los anglicanos, y en Francia también tuvo sus problemas, y por supuesto con los luteranos también en Alemania, Heidelberg, si no recuerdo mal.
Es decir, que fue... Pero es verdad que en medio de esos continuos desplazamientos, digamos, que le ocuparon pues poco más de 10 años de su vida, escribió lo que no se ha dicho. O sea, escribió pues todos esos tratados italianos, el de Principio... de la causa Principio 1, la Cena delle Ceneri, del Infinito Universo e Mondi, el Despacho de la Bestia Triunfante, del Orochi Furori, que estas son, la Cábala del Caballo Pegaseo, y otras poquitas más son todas sus obras italianas. Y luego al mismo tiempo hacía las latinas y los poemas en hexámetros latinos, donde exponía de una manera, por cierto, muy farragosa, digamos, pues su pensamiento. Y luego pues tenía sus discípulos en todas partes y sus detractores. Claro. Pero es verdad que como no había ningún libro que ofreciese una imagen completa de Bruno y una selección de los aspectos más variados de su personalidad intelectual y filosófica, también fue poeta. He citado del Orochi Furori, que yo traduje también y se dio primero en Alfaguara, y ahora que está en Siruela, pero inicialmente era cuando estaba Jaime Salinas en Alfaguara, donde se publicó inicialmente con el Despacho de la Bestia Triunfante, la expulsión de la Bestia Triunfante, que también tiene que ver mucho con el arte de la memoria celeste, ya que es todo un juicio a las constelaciones. Bueno, en el caso de Orochi Furori hay muchos poemas del propio Giordano Bruno, que yo traduje pues con muchísimo gusto. Recuerdo uno que es La caza de Acteón, el tema de Acteón, que es devorado por los perros, y mi traducción, lo que recuerdo, es: lanza al bosque mastines y lebreles el joven Acteón, cuando el destino lo lleva por incauta y dubia senda de montaraces fieras tras las huellas. Ven las aguas el más bello talle y rostro que ver pudieran mortales, y el grande cazador vuelve se caza. Así alargo yo mis pensamientos a alta presa, y contra mí revueltos muerte me dan con crudas fieras dentelladas. Bueno, quizá no lo he dicho del todo bien, pero es uno de los sonetos que traduje de los heroicos furores, que es un tratado de tipo amoroso, espiritual, por así decirlo. Bueno, pues yo creo que lo importante de mi edición de Mundo, Magia, Memoria, el libro de las 3 M's, es que ofrece, digamos, un cuadro muy completo de la personalidad y de la obra de Giordano Bruno. Y en aspectos que no estaban estudiados, bueno, hasta el punto de que gran parte de las obras que traduzco de Bruno no se habían traducido nunca a ninguna lengua, ni siquiera al italiano ni al inglés. Y que por otro lado me permitió, en el preprólogo que titulé con el nombre de Distracciones y especulaciones nolanas, digamos, aportar también una visión muy experimental, muy, en fin, que está entre lo poético, lo filosófico, lo wittgensteiniano también, que también es otra aportación, digamos, porque por otro lado pues están luego las introducciones a cada obra, con los cientos de notas que hay, de tipo erudito, en fin, muchísimas, o sea que todo eso. Para preguntarte algo más específico, que me ha parecido muy interesante también en relación a hablar de la convertibilidad del hombre, en relación a la demonología, ¿no? Que es de raíz neoplatónica también. Haces referencia a Platón y a ese teatro de marionetas donde son los dioses los que mueven las cuerdas. Te quería preguntar un par de cuestiones. Primero, si son esos demonios, o el demonio en concreto, hablas de un demonio aéreo, ¿no? Que acaricia el universo, el que logra espiritualizar la materia también, y el mago son esos demonios, digamos, quien tiene la capacidad, y el mago quien tiene la capacidad de invocarlo, ¿no? Y vincular el mundo físico y divino. Sí, bueno, vamos a ver, la magia tiene como 2 partes principales, que uno es la que trata de los demonios y otra de los vínculos. La que trata de los demonios lo que pretende es descubrir aspectos secretos de la realidad física o de la realidad psicológica, y darle un nombre. Entonces recurre para eso pues a los tratados que había en la época de demonología. El más famoso, que era de la Baja Edad Media, de Pselos, un bizantino. Él distinguía entre los ígeneos, los demonios que se manifiestan en forma de fuego, los etéreos en forma de éter, los aéreos en forma de aire, los aqueos de agua, los de tierra, y los lucífagos, los que huyen de la luz. Era
una especie de distribución que hacía de demonios. Pero los demonios, en definitiva, para un Bruno, o como también para su precedente, en el que él se inspira mucho, en el el autor de De Oculta Filosofia, que es Agripa. Enrique Cornelio Agripa, no me salía el nombre, exactamente, pues, y también, por supuesto, en el De Vita Coelitus, de Marsilio Ficino y en obras de Pico de América, en fin, en diferentes autores del Renacimiento que estuvieron muy interesados en las cuestiones, digamos, de la magia, en el sentido de que era el nombre que se daba en aquella época a la técnica, pero una técnica que no solo era física, sino también psicológica. Entonces, muchos aspectos de magia tienen que ver con el uso de imágenes, de palabras, la elocuencia, digamos, para llegar a la gente en una visión, un poco en la línea de Maquiavelo, pero digamos, es como si a Maquiavelo se le viese como un mago de la política, ya que da unas reglas para llevar a la sociedad en la dirección que el príncipe quiere que vaya. Claro. Entonces tiene todas esas dimensiones, digamos, la magia de Bruno. Entonces los demonios son eso, las formas en las que aparece la materia en sus diferentes niveles. Claro. Y los vínculos vienen a ser los procedimientos para, digamos, utilizar a esos demonios. Vínculos son eso, el cómo los encadenamos a un uso que queremos hacer de ello. Claro, en lo que se refiere a técnicas de tipo físico, pues lógicamente los tiempos de Bruno estaban muy atrasados si lo comparamos con nuestros tiempos, con las tecnologías, digamos, físicas y biológicas que hay, inmensas, pero ya no lo estaban en las psicológicas, porque la psique humana es idéntica hoy que lo era hace 400 o 500 años. Más aún es posible que hoy se haya simplificado más, en el sentido de que hoy necesitamos desarrollar menos la inteligencia. Yo tengo esta tesis, que los seres humanos de hace 10.000 años eran mucho más inteligentes que los actuales, porque en el desarrollo de la inteligencia, la memoria, la voluntad, le iba la supervivencia. Y hoy en día, para sobrevivir, lo que hay que hacer es ser un ser mediocre, digamos, porque si no se es mediocre, no se sobrevive, digamos. Entonces, con esto lo que quiero decir que, claro, con la Santa Memoria, con esta magia psicológica, digamos, se pretendía pues hacer desarrollos de la mente muy importantes, y esos son aspectos muy modernos, muy novedosos del Tratado de Magia, que trata sobre todo los últimos capítulos de la obra. Claro. Y no sé, también habías aludido a otra cuestión que me pareció interesante al comienzo, pero ahora mismo... Bueno, la convertibilidad del hombre, quizá. Bueno, es un tema, yo en aquella época desarrollé la tesis de que el ser humano es un lugar, es decir, donde, pues eso, se instalan las experiencias que tenemos. Claro. Y según aquellas instalaciones que hagamos de nuestra psique, pues somos como somos. Claro. Por eso es por lo que el ser humano, por otro lado, es un ser convertible. De hecho, nos empezamos convirtiendo en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros. Sin ellos no seríamos nosotros. Es así. Primero, ni siquiera aprenderíamos a hablar. O sea que para hablar o para pensar tenemos que relacionarnos con nosotros, de algún modo convertirnos en otros. Por eso el tú es muy importante, digamos. Claro. Incluso el desarrollo de la persona, como dice la propia palabra persona, es máscara teatral. Exacto. Si nos aprendemos a representar diferentes papeles, el papel de hijo, de padre, de hermano, de profesor, de persona que va a un restaurante a comer, del que va a un concierto a escucharlo, de conferenciante o de viajero en metro, en autobús, o de conductor de coche o de lo que sea, no somos nosotros. Es decir, que uno tiene que aprender todos esos papeles. Entonces también eso yo lo asociaba con la convertibilidad de la materia. Digamos, como la materia tiene la capacidad de transformarse, y esto la química contemporánea pues lo conoce mejor que nadie. Claro. Digamos, ya desde el uso de los átomos y de los componentes de los átomos, de los protones, neutrones, etcétera. Sí. Es decir, que este aspecto de la convertibilidad del hombre como lugar, también como espejo, que aparece de alguna manera también en Giordano Bruno, fue para mí muy
muy importante, muy importante. En esta cuestión, esta concepción de la naturaleza como espejo, que me ha parecido también muy interesante, no sé si estamos muy lejos de esa concepción o nos hemos alejado de alguna manera porque hemos perdido de vista quizá también el mundo divino, porque por lo menos es lo que he entendido yo, que la naturaleza o el universo, digamos, es un vestigio de ese vigor infinito, ¿no?, del que habla. Sí, es una expresión muy bruniana, el que ve el universo como vestigio, digamos, como huella de la divinidad, digamos. Porque Bruno es al mismo tiempo, digamos, creacionista, digamos, teocrático, por así decirlo, teológico, digamos, y también de algún modo considera que el universo es divino. Claro. Pero lo considera porque evidentemente si es obra de Dios, pues tiene que tener una condición divina de alguna manera. Es decir, que no son cosas que estén en contradicción. Digamos, el reconocer un carácter divino al universo con la afirmación de que existe un Dios más allá del universo, de la realidad de la que él no trató. Dice, este es un asunto de teólogos, yo soy filósofo y no voy a tratar de esa cuestión, digamos. Entonces, pero yo pienso que hoy en día, como ha habido como una especie de, llamaríamos, envilecimiento y también empobrecimiento, entonces la gente no quiere plantearse esas cuestiones fundamentales del más allá, de si hay vida después de la muerte, de la realidad incomprensible de Dios, porque evidentemente Dios es un ser que considerado como ser infinito y creador y eterno, entonces está muy por encima de nuestro conocimiento. Bueno, y aquí viene muy bien la obra del cardenal de Cusa, de Docta Ignorancia, que influyó también mucho en Giordano Bruno. O sea, Giordano Bruno fue un gran lector de la obra de Nicolás de Cusa, que llegó a cardenal y también embajador, estuvo, de nuncio de la Santa Sede, concretamente en Turquía, etcétera. Y el de Docta Ignorancia, pues es lo que viene a decir eso, pues que no podemos pretender tener un conocimiento de la divinidad porque nos supera, y que esa es una docta ignorancia, digamos. Un poco el solo sé que no sé, por así decirlo. Y Bruno, en eso, es otra de sus fuentes de inspiración, o sea, no solo Marsino Ficino, Pico de la Mirandola, sino también Nicolás de Cusa y por supuesto Copérnico y otros científicos del Telesio también y otros autores de la época, aparte de los antiguos, tanto los estoicos como los epicúreos. Lucrecio también influyó en él mucho, Lucrecio, bueno, y por supuesto pues Plotino, que ya hemos citado varias veces, o Jámblico, a Jámblico y a Sinesio, a neoplatónicos como Jámblico y Sinesio, lo cita bastante en sus obras. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com/filosofía de bolsillo. Muchas gracias por escuchar otro episodio más de Filosofía de Bolsillo, dedicado hoy a Juan Elvira. Espero que te haya gustado, Juan. Filosofía de Bolsillo se acerca ya al final de la segunda temporada. Muchas gracias por vuestra sed y vuestra hambre de conocimiento, metáfora que para Bruno se podía aplicar perfectamente a la genuina actitud filosófica que nunca se debe de tener, pase lo que pase y nos rodee lo que nos rodee. La próxima semana seguiremos saciando la sed con esa agua filosófica que nos deja tan sedientos como antes de beberla, hablando de Jean-Jacques Rousseau, cerrando algunas cuestiones abiertas y tratando de exponer de la forma más resumida posible las grandes críticas que ha recibido su filosofía política hasta bien entrado el siglo XX. Con eso cerraremos nuestro extenso apartado dedicado al pensamiento político y más específicamente al contractualismo, y lo siguiente será abordar un autor importantísimo para entender la historia de la filosofía occidental.
pero todavía debemos recorrer algo de camino hasta llegar a ese lugar. El camino continúa, esta vez sí, el próximo jueves filosófico, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.